Nuestro Dios es un Dios vencedor de batallas. Él es único, invencible, increíble, y Él ha entregado esa victoria dada por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de un discipulado más de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel desde la mitad del mundo para las naciones, y utilizando en este momento la tecnología para que cada uno desde la comodidad de su casa o en su trabajo, o quién sabe desde qué forma el Señor les permite escuchar estos mensajes, usted pueda ser bendecido e instruido en la palabra de nuestro Señor. Como es normal, siempre nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial con una actitud de reverencia y les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en la siguiente oración. Bendito Rey, amado Señor, Padre eterno, queremos una vez más darte el honor y la gloria solo a ti, tú que eres el vencedor, Señor. Tú que eres el único que pudo haber entregado por amor la vida de su propio Hijo para salvarnos, para rescatarnos. Nuestro amado Señor Jesucristo, y junto a Él, todos nosotros somos coherederos de todo lo que tú has dispuesto para que nuestro Señor Jesucristo reine y gobierne. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que la única forma de tener acceso a ti, Señor, es arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo el perdón perfecto y completo de parte de nuestro Señor. Así como tú nos has perdonado, te pedimos que también nos enseñes a perdonar. Permítenos, Señor, reflejar de tu carácter. Permítenos, Padre Santo, el poder mostrar al mundo entero que hemos sido comprados por precio de sangre, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestro corazón, Señor, entregado a ti. Por eso en esta noche, Señor, y con devoción y humildad desde nuestro interior, queremos presentarnos, Señor, para alabarte, para exaltarte y honrarte. Y ahora, Señor, elevar este cántico de adoración a tu santa presencia, entregándote este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.
Tuyos somos, Señor, hasta el final, te pertenecemos a ti. ¿Por qué tendríamos que dudar, Señor, de tu fiel cuidado? ¿Por qué tendríamos, Señor, que dudar de tu protección sobre nuestras vidas? No importa las circunstancias que sucedan a nuestro alrededor, sabemos que tú eres el único que nos puede otorgar la paz. Confiamos plenamente en ti. Solo en ti, Señor, podemos hallar tranquilidad. Solo en ti podemos encontrar la confianza que necesitamos para abrir nuestros ojos y cada día enfrentar cualquier dificultad. Solo en ti, Señor, sabemos que encontramos la protección que necesitamos. Y lo más importante, sabemos que solo en ti podemos encontrar salvación. Nada ni nadie en este mundo puede ayudarnos en eso. Todos pecadores, merecedores del castigo eterno, pero solo tú, por tu amor incondicional, entregaste la vida de tu Hijo y lo hiciste para salvarnos, Señor. Tú derrotaste al infierno, tú derrotaste a la muerte y tú jamás serás derrotado. Tú eres nuestro Dios Salvador. Y si en algo nosotros podemos gloriarnos, es en conocerte a ti, en saber que nuestras vidas están en tus manos. Tú eres el que nos protege, tú eres el que nos llena de fuerza, tú eres nuestro refugio, Señor. Por eso en esta noche queremos una vez más agradecer a tu santo nombre y entregar ahora, Señor, los diezmos y las ofrendas, reconociendo que todo te pertenece a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor, por tu inmenso cuidado y la forma en la que tú sigues tratando con nuestras vidas. Lo hacemos, Señor, de manera libre, lo hacemos de manera voluntaria y con corazones agradecidos. Presentamos delante de ti las ofrendas. En Cristo Jesús lo hacemos y también, Señor, ahora presentamos nuestros corazones para recibir la exposición de tu santa palabra. Sabemos que tú tienes algo muy especial e importante para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, y por eso queremos agradecerte por la exposición de esta noche. Gracias por usar la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, a quien a ti te ha placido, Señor, traerlo en esta noche para traer esta instrucción, que es realmente una reflexión muy especial para cada uno de nosotros y a nivel de familias también. Te adoramos, Señor, y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. Habla a nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, un saludo especial, un abrazo de parte del Señor, que la gracia, la paz y el amor de Dios se derrame sobre su vida. Tengamos en esta noche nuestro corazón abierto para recibir el mensaje de parte de Dios. Dios ha sido bueno una vez más, nos tiene ya en esta noche conectados para recibir el mensaje de edificación para nuestra vida. Hermanos amados, en esta ocasión quiero pedirle que por favor busque el Salmo 32, ahí en el versículo 8, Salmo 32, versículo 8, es una palabra bastante conocida, es un versículo bastante conocido que creo que es importante leerlo con calma y meditar en esta palabra. Salmo 32, 8, la palabra del Señor dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Reciba esta palabra de parte de Dios para iniciar en esta noche. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino que debes andar. Mis hermanos, hace unos pocos días escuché una frase dicha de manera angustiosa que me ha dejado meditando por algunos días. Y esta frase era la siguiente. Esta frase decía: si no aprendemos de esta, entonces ¿cuándo? Y esto obviamente se refería a la situación que vivimos con la pandemia. Estos 18 meses aproximadamente que llevamos viviendo en pandemia, hemos aprendido muchísimas cosas, o mejor dicho, deberíamos haber aprendido muchísimo y creo que en todos los aspectos de nuestra vida. Creo firmemente
que esta pandemia ha sido usada por nuestro Dios para darnos a nosotros grandes lecciones de vida en lo personal y para nuestras familias. Mire, el Señor nos dice en el texto que hemos leído, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Mire, la pregunta que tenemos que hacernos como familia cristiana es la siguiente. ¿Qué es lo que Dios ha querido enseñarnos a nosotros en este tiempo de pandemia? Porque si no aprendemos de esto, hermanos, entonces ¿cuándo? Mire, voy a hacer una pausa en los estudios que normalmente tenemos entre semana para hacer una pequeña reflexión personal sobre este tema y que posiblemente muchos de nosotros nos podremos identificar. ¿Qué hemos aprendido como familia en esta pandemia? ¿Qué hemos aprendido de parte de Dios en esta pandemia? Creo que luego de que han pasado ya todos estos meses, tenemos ya bastante información para poder hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos vivido. Ahora que parece ser que las cosas se están calmando un poco debido a la vacunación y todo lo que ha estado sucediendo durante estos últimos meses. Se puede ver que en los hospitales ya no están abarrotados de gente. Y creo que vale la pena, hermanos, hacer una pequeña pausa y más allá del estudio que normalmente hacemos, pues poder reflexionar sobre lo que aún seguimos viviendo. Veamos en la palabra del Señor, hermanos, en la palabra de Dios, algunas respuestas a esta pregunta tan importante. ¿Qué hemos aprendido como familia en esta pandemia? Y lo primero, y no porque sea más importante, sino nada más por dar un orden a lo que le voy a contar. Lo primero que he aprendido a valorar como persona y como familia es la importancia de cuidar nuestra salud. Sí, hermanos. Leía en estos días Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, y en el capítulo 2, ahí en el versículo 25, hay unas palabras de Salomón que nos hacen meditar sobre esto. Y dice lo siguiente, Eclesiastés 2:25 dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Mire aquí en estas palabras, Salomón habla de sí mismo diciendo que nadie podría cuidar bien de él si no era él mismo. Esta pandemia nos ha demostrado la importancia de cuidarnos físicamente. En la salud me refiero, pues lastimosamente han muerto millones de personas en este tiempo y principalmente personas que han tenido enfermedades crónicas que pudieron ser evitadas si le hubieran dado la importancia debida a su salud, al cuerpo. Muchos de nosotros no cuidamos nuestra alimentación y sabemos que la obesidad, por ejemplo, ha sido una de las causas principales de muertes por COVID en esta pandemia. Igualmente la diabetes, la hipertensión arterial, las cuales son enfermedades que de cierta manera pueden ser evitadas o controladas si hacemos verdaderos cambios en nuestros hábitos de vida. Qué duro y qué difícil puede resultar hacer estos cambios, hermanos, y esto lo digo por experiencia propia, porque en lo personal a mí no me resulta tan fácil hacer estos cambios. Pero si no aprendemos de hermanos, entonces ¿cuándo?
Tenemos que reconocer que una de las más grandes bendiciones que nuestro Dios nos da es la salud. Estar sano es una bendición de Dios, hermanos. Pero lastimosamente muchos de nosotros no nos cuidamos. Esto me llevaba a pensar y recordar aquel mandamiento que concuerda definitivamente con las palabras de Salomón, que está en Gálatas 5:14, ¿no? Que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se nos habla de amarnos, obviamente de amarnos a nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo porque es necesario ver que Dios tiene una prioridad con cada uno de nosotros. Él quiere levantarnos y Él quiere cuidarnos, pero hay que hacer algo de nuestra parte y es amarnos a nosotros mismos, valorar nuestra salud, no vivir nuestra vida enfocada en los afanes como de este mundo, como pueden resultar el dinero, sino también valorar y agradecer a Dios por la bendición de tener salud. Tenemos que cuidarnos y comer saludablemente, sin excesos, eso lo sabemos. Tenemos que descansar bien y dormir lo necesario, esto es muy importante y lo conocemos. Tenemos que tomar tal vez los medicamentos que tal vez han sido recetados, pero hacerlos con responsabilidad, a la hora indicada, a los días indicados y no ser negligentes. Y sobre todas estas cosas, nosotros debemos aprender a poner nuestras cargas y nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Mire, como cristianos nosotros sabemos esto, sabemos que esto es lo que debemos hacer y creo firmemente, hermanos, que en esta pandemia, en estos meses, el Señor nos ha estado hablando directamente a nuestro corazón, diciéndonos, por favor, cuídate en tu salud, haz los cambios que necesitas hacer, no te angusties, descansa, duerme lo que necesitas dormir, no te olvides de los medicamentos que estás tomando. Y sobre todo, el Señor nos ha estado diciendo, echa tu ansiedad sobre mí. Eso nos ha estado diciendo el Señor porque yo tengo cuidado de vosotros. Y lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Definitivamente, iglesia amada, y poniéndome como primero en este llamado de atención de parte de Dios, pues somos llamados a cuidar de nuestra salud, a hacer los cambios que necesitamos hacerlo, y no simplemente por un aspecto físico o una apariencia, sino porque hay peligro de morir, hermanos amados, y hay que cuidarnos. Bueno, eso sería lo primero, pero hay otro punto que creo que es necesario reflexionar también. ¿Y qué hemos aprendido como familia en esta pandemia? Como segundo le quiero decir que es la importancia de poder cultivar ese hábito del ahorro en nuestra familia, el ahorro en nuestras finanzas. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, iglesia amada, versículos 6 al 8, Proverbios 6, ahí se nos relata una historia que deja una gran enseñanza. Proverbios 6, del 6 al 8, dice lo siguiente. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mire, esta pandemia nos ha mostrado cómo las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar de la noche
a la mañana. Nos han mostrado que situaciones fuera de nuestro control pueden afectarnos grandemente. Es por eso que el cristiano que es sabio desarrolla, así como las hormigas, el hábito del ahorro, es decir, guardar una parte de nuestros ingresos para enfrentar las situaciones cambiantes del futuro. El ahorro, hermanos. Mire nuevamente en el versículo 8, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, ahorra para el tiempo difícil. Muchas familias durante esta pandemia se vieron fuertemente afectados en la parte económica, perdieron sus empleos, sus trabajos, cerraron sus negocios y lastimosamente muchos de nosotros no teníamos ahorros para hacer frente a esta situación tan difícil. Y eso nos lleva a endeudarnos más y más, nuestra capacidad de pago está al tope y eso nos hace vivir lleno de angustia, de amargura, de preocupación por el futuro. Muchas veces podemos decir, a mí no me alcanza para ahorrar, pero en realidad es que no queremos dejar de gastar en cosas que no son necesarias. Pues el ahorro definitivamente es economizar parte de nuestros gastos que no son necesarios para poder usar ese dinero y enfrentar las situaciones inesperadas que se nos presenten en el futuro. Mire, hoy en esta pandemia, en estos meses, hemos aprendido una lección. Hay que ahorrar, hermanos. No sabemos qué vendrá después de unos meses o qué pasará después de un año, después de 5 años, y no podemos seguir viviendo de la misma forma. Y eso me lo digo a mí mismo. Necesitamos fomentar el hábito del ahorro, inclusive enseñado en la misma palabra de Dios con el ejemplo de una hormiga. Amén, mis hermanos. Creo que es importante reflexionar en estos puntos. Y hay otro punto más que quiero compartir con ustedes, qué es lo que aprendemos o qué hemos aprendido como familia durante esta pandemia. Quiero decirle que otro punto álgido es que hemos aprendido la importancia de estar en paz con nuestra familia y no guardar rencores, hermanos. La importancia de estar en paz con la familia y no guardar rencores. Vamos a leer una porción de Amós, este profeta, en el capítulo 1, versículo 11, que dice así. Amós 1:11 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Hermanos, esta pandemia nos ha mostrado una realidad muy dura de la vida. Hoy estamos y mañana quizás ya no. Por causa de esta enfermedad del COVID, cientos de miles o millones de personas han tenido que llevar a sus familiares a un hospital y luego no volverlos a ver nunca. Han llevado a sus familiares al hospital y no los han podido visitar. Y esas personas, quizás un padre, una madre, un esposo, una esposa, se han enfermado gravemente sin poderse comunicar con ellos y muchos de ellos han muerto. Y queda ese dolor en el corazón de aquellos que no pudieron ni siquiera despedirse, que no tuvieron, peor aún, el tiempo de pedir perdón, de perdonar.
Ahí en sus corazones está el dolor de no haber podido reconciliarse después de muchos años de resentimientos. Y el sentimiento de impotencia y amargura está ahí presente por haber tenido tantas oportunidades de compartir como familia, pero el resentimiento guardado ahí en el corazón no le dejó. Es por eso, queridos amigos, querida iglesia, que en esta pandemia nosotros debemos haber aprendido la importancia de estar en paz con nuestra familia, a procurar siempre la armonía, a no dejar que los resentimientos nos alejen y nos hagan perder momentos para compartir con nuestros seres queridos. Seamos sabios, hermanos, aprovechemos bien el tiempo como dice aquel versículo ahí en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted sabe y hemos sido testigos de que la vida literalmente se va como el viento, y como lo dice Santiago, se va como una neblina. Santiago 4:14, ¿no? Cuando dice la palabra: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Iglesia amada, ¿cómo no resaltar este punto? Porque en estos meses de pandemia debíamos haber aprendido que debemos estar en paz con nuestra familia, con nuestros seres queridos, tan valiosos. Después el tiempo ya pasó, después no hay oportunidad, y hoy es día de aprovechar, hoy es día de acercarse, hoy es día de hacer la llamada correspondiente, hoy es día de perdonarse. Hermanos, no sabemos qué irá a pasar mañana, qué irá a pasar la siguiente semana. Un punto más para reflexionar en esta noche sobre qué hemos aprendido como familia durante esta pandemia. Mire, un punto más. Hemos aprendido la necesidad de buscar más de la presencia de Dios en la familia. Más de la presencia de Dios en la familia. Hay unas palabras de Moisés que están ahí dichas en el Éxodo, en el capítulo 33, versículos 14 y 15, estas palabras son realmente impactantes porque muestran el corazón necesitado de Dios. Dicen así, Éxodo 33, 14, 15, dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Mire, en estos 18 meses de pandemia hemos pasado momentos de angustia, momentos de preocupación, y aún seguimos viviendo estos tiempos de enfermedad y muerte, porque sabemos que esto no es que se ha acabado, sí se ha ido mitigando poco a poco, pero no es que se ha acabado. Y muchas personas aún se sienten afectadas anímicamente, emocionalmente, y sienten que ya no pueden más. Y es por esto que como familia nosotros debemos procurar buscar la presencia del Señor cada día más, hermanos, en oración, en adoración y por medio de su preciosa palabra. Solamente pienso, hermanos, que hubiese sido en el caso mío, de mi esposa, de mis hijos, de mi propia vida, si en estos meses yo no hubiese tenido del Señor o no hubiésemos buscado del Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros? Hermanos, solamente el Señor ha podido consolar, solamente el Señor ha podido renovar las fuerzas, solamente el Señor ha podido darnos una esperanza para seguir adelante, porque han habido tiempos donde ya no queremos saber nada más, recordando aquellos tiempos de encierro,
donde no podíamos salir a la calle y decíamos qué ir a pasar, tiempos de incertidumbre, pero qué bueno buscar de la presencia de Dios que nos levanta cada día y nos tiene hasta hoy afirmados en Él. La presencia de Dios, hermanos, es lo único que puede dar a nuestra vida verdadera paz en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad y aún en tiempos de muerte. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, Señor, a aquel que en ti persevera, aquel que te busca. Y un punto más en esta noche, ya para terminar, un punto más de reflexión. Le había contado que hemos hecho una pausa en los estudios que normalmente se comparten para poder reflexionar después de algunos meses ya de pandemia. Un punto más. ¿Qué he aprendido o qué hemos aprendido como familia durante esta pandemia? Mire, hemos aprendido la importancia la importancia urgente de evangelizar a nuestra familia. Evangelizar a nuestros seres queridos. Hechos capítulo 16 versículos 30 y 32. Hechos 16, 30 al 32 dice así: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire, aquí tenemos una promesa de parte del Señor, una promesa de salvación para nuestra vida y para nuestra familia. Aquí lo dice claramente, serás salvo tú y tu casa. Pero como vemos en el texto que hemos leído, para que sea esta promesa una realidad, no solamente basta con orar, también tenemos que hablarles de la palabra del Señor a nuestros familiares. No es solamente de orar por ellos, que está bien orar, no digo que esté mal, está bien orar, pero no es suficiente. Necesitamos hablarles del Evangelio, hablarles de la palabra de Dios. Dice, serás salvo tú y tu casa, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, para ser salvo necesitan escuchar el Evangelio. Y mire, yo no sé si por vergüenza o por miedo a ser rechazados, nosotros no abrimos nuestra boca y no compartimos el Evangelio a nuestros seres queridos, a la familia, al papá, a la mamá, a los hijos. Y simplemente lo que decimos es, yo estoy orando por ellos y nada más, cuando la palabra de Dios nos enseña que hay que hablarles de Dios, que hay que hablarles del Evangelio, que hay que enseñarles cómo pueden llegar a ser salvos. No podemos ser indiferentes con la salvación de nuestros familiares. ¿Qué pasaría si se enferman y mueren? ¿Qué pasaría? Mire, en Proverbios capítulo 24, Proverbios 24, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Le voy a leer esta misma porción, pero en la traducción del lenguaje actual. Mire lo directo que es esta palabra, por Proverbios 24, versículos 11 y 12, traducción del lenguaje actual dice: haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Hermanos, hay una palabra de advertencia inclusive para aquellos que no
no cumplen con la tarea de evangelizar y de evangelizar específicamente o especialmente a los seres queridos, a la familia. Mire, recibir la salvación o rechazarla es una decisión personal e individual, pero nuestra responsabilidad es de predicarles, de hablarles de la salvación que existe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Concluyo diciéndole que hemos podido darnos cuenta que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas importantes como familia. Pero no solamente es importante saber, sino ponerlo en acción. Porque tal vez usted ha escuchado esto que me ha sucedido a mí, porque lo que le he expuesto es algo que siento en lo personal, que he aprendido en estos meses de pandemia. Pero no puede quedarse simplemente a mí también me ha pasado. No, yo creo que sí es cierto, o tal vez comparto un punto o dos y los demás no puede quedarse ahí, sino que debemos poner en acción. Debemos aplicarlo en nuestra propia vida y en la familia. Hoy mismo, hermanos, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hermanos amados, a cuidar nuestra salud. Debo cuidar mi salud. Hermanos, a tener un hábito de ahorro. No sabemos qué pasará mañana, qué pasará en 6 meses. Necesitamos aprender a manejar bien nuestras finanzas. Hermanos, necesitamos estar en paz con la familia. Esta es una lección importantísima, estar en paz con la familia. Otra, buscar la presencia de Dios en la familia. Y por último le dije, hay que evangelizar a la familia, a los seres queridos. Bueno, y muchísimas otras cosas más que seguro usted en lo personal ha aprendido en estos meses, pero debemos empezar a cambiar. Esto que hemos revisado en esta noche, que le he compartido, creo que es una herramienta importante para empezar a cambiar, para hacer los cambios que se necesitan. Amén, mis hermanos. Oremos para despedirnos. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, mi Señor, por enseñarnos tantas cosas en estos tiempos difíciles. Permítenos, Señor, ser conscientes de estos puntos que han sido tratados en esta noche para hacer así los cambios que necesitamos en nuestra vida, mi Señor. Permítenos tener la entereza para cuidar la salud, Señor, tener entereza para poder y disciplina para poder ahorrar, Señor. Pon en nosotros esa disposición para poder estar en paz como familia, mi Señor. Queremos buscarte en familia, Señor, adorarte, exaltarte, mi Dios, y pon en nuestra boca las palabras adecuadas para compartir el Evangelio a nuestros seres queridos. Gracias, mi Señor, por este tiempo, gracias por esta noche. Señor, sigue fortaleciendo los corazones de tus hijos, aquellos que estamos conectados en esta noche, que hemos revisado este mensaje, mi Señor, que podamos ser fortalecidos. Estos meses que vienen todavía son tiempos difíciles, mi Señor, y solamente guardamos esperanza en ti. Tú eres nuestro Dios, protector, cuidador, sanador, y en ti confiamos. Bendice a tu pueblo, mi Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia amada.